Y con esta tontería, pues empiezo. Empezamos el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Como habéis visto, pues el mercado sigue en mantener. Por lo tanto, el que haya venido aquí, como siempre digo, el que haya venido aquí a ver eso, ya se puede marchar. No hace falta que continúe visualizando el vídeo. A mí me da igual las visualizaciones, me da igual los tiempos de visualización, que YouTube no para de enviarme sus tiempos de visualización son pequeños, pues me da lo mismo. No lo hago para eso, ¿de acuerdo? Lo hago para el que le pueda servir, pues ayudarlo un poco, ¿de acuerdo? Me sirve a mí porque repaso cómo está el sentimiento de mercado y espero que le sirva a alguien más. He traído algunas estadísticas interesantes de cómo acabó septiembre y qué se puede esperar, cómo ha acabado el trimestre y qué se puede esperar y cómo va el año y qué se puede esperar. Y aparte, pues un poco de estacionalidad para lo que queda de año. Creo que son cosas interesantes y vamos a ello. Como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de dónde me veas y a qué hora me veas. Y vamos a empezar con el sentimiento de mercado de esta semana, ¿de acuerdo? El 2 de octubre del 2025. Antes de empezar, sí que me gustaría comentar un poco la noticia de ayer, ¿no? El cierre de gobierno de Estados Unidos, no se pusieron de acuerdo con la ley presupuestaria y pues el gobierno de Estados Unidos ha cerrado. Y bueno, pues he encontrado unas estadísticas de Charlie Vilello que me parece muy interesante, no sé si las puedo ampliar un poquito, de qué ocurrió otras veces cuando el mercado, perdón, cuando el gobierno de Estados Unidos cerró, ¿de acuerdo? Ahora llevamos un día, de momento pues ha subido un poquito ayer, pero ¿qué pasó en general, ¿de acuerdo? Desde el año 1976 ha habido unos cuantos cierres de mercado, uno más cortos, 3, 4, 5 días, uno en la antigua época de Trump, en el antiguo mandato, perdón, de un día que subió un poco, 35 días que estuvo desde el 22 de diciembre del 2018 al 25 de enero del 2019 y en ese periodo, solo en ese periodo, en 35 días, el mercado subió un 10%. Y todo lo demás, bueno, pues tenemos un poco de todo, ¿eh? Es un poco mixto. La buena noticia, bueno, pues que en general es positivo, el 62% de las veces ha sido positivo y que la media del SP500 en esos periodos de cierre, pues también es un poco positiva. Por lo tanto, en principio, para el mercado, este cierre de gobierno no debería asustarnos. Ya está. Hasta aquí la noticia. Estadísticamente del 76 son cosas que no han afectado mucho, incluso los que se largaron, como la última de Trump, que se alargó 35 días, incluso al mercado le fue muy bien, en otras no tanto, ¿eh? Podemos ver como a Carter, por ejemplo, en el 79, pues el mercado le bajó un 4% en 13 días. Bueno, es estadística, no hay más, ¿de acuerdo? Pero en principio el 62% de las veces ha sido positivo para el mercado o el mercado no ha perdido rentabilidad y una media un poco positiva, ¿de acuerdo? Veremos cuántos días son, veremos cuánto dura esto. Al final se tendrán que acabar de poner de acuerdo, está claro, y ya veremos. Pero lo bueno y lo importante es que no es negativo para el mercado. Ya está. Y hasta aquí puedo leer. Ya veremos cómo avanza la cosa. Vamos a ir cerrando ventanas y vamos a empezar. Por lo que es el sentimiento de verdad, voy a recargar. No vaya a ser que ha cambiado un poco porque las pantallas las he abierto hace un buen rato, mientras estaba buscando estadísticas y mientras estaba esperando que actualizara el informe Naim, que hoy han tardado bastante. Hace unos 10 minutos o así que está, ya me saldrá, que está publicado, perdón, que no me salía y ya está. Entonces, ahora que ya tengo todos los datos, pues vamos a ellos, vamos a analizarlos. El Fear and Greed, pues es que no podemos decir nada. Totalmente neutral, ¿eh? Valor 50, neutralidad, no podemos hacer grandes movimientos, ni estamos en extrema codicia, euforia, ni extremo miedo. Por lo tanto, neutralidad y sin cambios aparentes desde la semana pasada, que estábamos en 51. Estamos manteniéndonos en una neutralidad bastante estable de momento. Y aún así el mercado, pese a los pesimistas, el mercado sigue subiendo. Ayer volvió a marcar un nuevo máximo y a cierre de mercado además por encima de 6.700 puntos. Hoy ha superado esa cifra, pero ahora mismo en estos momentos se está perdiendo un poco, ya veremos cómo acaba. Pero al cierre de ayer se superaron los 6.700 puntos. Así que mucho miedo de momento no hay.
Vamos al informe de la encuesta AAI, de la asociación AAI, un poco más positivo que las semanas anteriores. Esto es bueno. Los negativos, los bajistas de momento no pierden. Es bueno que los alcistas ganen a los bajistas, pero lo que buscamos con este sentimiento de mercado son datos extremos y de momento no los tenemos. Está claro que sería mejor pues, tener niveles un poco más equilibrados, un poquito más bajos, pero esto no es para nada algo disparatado. No podemos esperar que porque esto llegue a 43 el mercado vaya a caer. Porque además, no porque haya mucho sentimiento o esta encuesta demuestre que los inversores piensan que va a subir el mercado los próximos 6 meses, va a caer el mercado, sino que analizamos el mercado y le sumamos el sentimiento de mercado, el sentimiento de todos estos índices, indicadores que os traigo, para ver si realmente el mercado puede caer mucho. Porque ahora podría caer, pero los indicadores, porque el mercado puede caer en cualquier momento, pero ahora los indicadores no indican que estemos en extrema codicia y que el mercado entonces vaya a caer demasiado. ¿De acuerdo? Cuando estamos en miedo no puede caer más porque los inversores que ya han tenido miedo ya han salido del mercado y por lo tanto el mercado le cuesta bajar más y es buen momento para, para tener suelos de mercado, y cuando estamos en extrema codicia pues es justo al revés, como ya todo el mundo está dentro del mercado y todo el mundo está dentro de las bolsas comprando, pues es muy difícil que siga subiendo porque no hay nuevos compradores. Pero bueno, no es el caso, no hay extremos codicia en extremo medio, porque sí es verdad que estamos un poco por encima de la media histórica de los alcistas, pero también estamos por encima de los bajistas. No hay bastante polaridad, hay tanto gente que piensa muy mal como gente que piensa muy bien. Al final esto se resume en una neutralidad de mercado. Vamos a por el VIX, voy a hacer lo mismo, voy a actualizar, voy a subir un poco esto. Bueno, 16,69 por debajo de su media. Sí que es verdad que ayer pues vimos un pico, supongo que el miedo del cierre del mercado pues asustó un poco, pero aún así el mercado subió sin problemas. Hoy ha abierto un poco a la baja, pero ahora sube un poquito, sin importancia, la media es 19, por debajo de 19 las cosas están calmadas y es como está ahora. El VIX de momento no nos muestra otra cosa. Vale, la encuesta Naim de gestores activos, 80-66, como siempre me lo voy a apuntar, 80-66, y el mercado ayer, 6.711,2. 6.711,2. Eso es como cerró el mercado ayer, por encima de 6.700 máximos históricos. No puede haber mucho miedo cuando estamos en máximos históricos. Siempre, como siempre, aquí sobre todo este indicador nos indica suelos. Lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. Los suelos, todas las herramientas estas son mejores indicadores de suelos que de techos. ¿Por qué? Por la mente humana. Nuestra mente está diseñada para huir y para sobrevivir. Cuando tenemos miedo, hacemos muchas cosas. Cuando estamos en codicia, bueno, somos más permisivos, ¿de acuerdo? Antes, pues, si nos atacaba un león, pues salíamos corriendo enseguida, aunque estuviéramos durmiendo. Se disparaba la dopamina y a correr. Y en cambio, cuando matábamos un ciervo, pues nos dábamos un festín y todo era paz y tranquilidad durante mucho tiempo. Así que aquí pasa lo mismo, los momentos de miedo y de pánico son más fáciles de encontrar suelos que los momentos donde haya mucha euforia. Lo que sí que es verdad que donde hay euforia, pues no, a mí por lo menos me gusta ajustar stops y no abrir, sobre todo no abrir opciones, estrategias o abrir alguna acción nueva que sea un poco complicada. Perdón, que me estoy haciendo magnoterapia y está picando y es que se está acabando la batería. Un momentito. Vale, ya está. Batería en carga. Ya no creo que pite más. Pensaba que se había parado. Bueno, lo que comentaba, que el miedo nos mueve más que la euforia. Por lo tanto, es mucho más fácil predecir suelos que predecir techos. ¿De acuerdo? Lo que cuando hay mucha euforia, pues no me gusta abrir nuevas posiciones. O posiciones que estén muy justas o que sean un poco arriesgadas. ¿De acuerdo? Prefiero ser cauto en esos momentos.
y ajustar stops para salir de posiciones si el mercado empieza a caer de verdad. Pero como digo, no es el momento, ¿eh? Ya hemos visto el vídeo muy bonito de fuegos artificiales que me ha creado Grok, que en 2 segundos he tardado en hacerlo. O sea, una porquería de vídeo, pero, pero bueno, que voy a intentar traer esto cada semana de un modo diferente, solo por juguetear un poco. Vamos al ratio put and call. Voy a actualizar que no haya pasado nada. Efectivamente, 0,82,5, la media de 10 sesiones, que es lo que me gusta mirar a mí. 10 sesiones son 2 semanas. Mientras no se acerque a 0,75, nada. La diaria incluso está a 0,77, pero si miramos la diaria, deberíamos buscar valores incluso por debajo de 0,6. Pero bueno, como buen inversor de largo plazo o medio largo plazo, pues que me considero, no miro cosas puntuales. Suelo mirar medias, yo en el mercado miro medias de 200, las medias de 20 o de 50 normalmente no les hago ni caso. Como refuerzo quizá, pues mirar quizá el cruce dorado, el cruce de la muerte, a ver cómo está el mercado, pero poco más. A mí me gusta mirar la media de 200, que son 30 semanas o así, 32 quizá, y ya está, y es lo que me gusta a mí mirar. En este caso, pues lo mismo, una media de 2 semanas ya me es suficiente pues, para buscar suelos y techos. Bueno, vamos allá. Aquí de momento no pasa nada, zona de neutralidad. Todo lo que sea entre 1,1 y 0,7, o sea, 0,77, 0,8 es neutralidad. Por lo tanto, sin cambios. Vamos al bullish, el índice bullish, más del 60% de las empresas del S&P 500 en tendencia de corto plazo alcista. Perfecto. Nada que dirigir, es que nada que decir aquí. O sea, está bien. No podemos no podemos dejarnos llevar por las corrientes de que solo los grandes tiran. En este caso estamos viendo que del S&P 500 el 60% de las empresas están en tendencia de corto plazo alcista. Por lo tanto, es muy buena señal. Aquí lo mismo, aquí muy bueno para buscar suelos cuando baja de 20, perdón. Iba a decir de 0,80, estaba pensando en otro, y era 0,75. Cuando baja de 20. Cuando baja de 20, buen momento pues, para buscar suelos. Nos sirvió más o menos en julio, nos sirvió en octubre, aunque la de julio no fue el suelo total, pues nos sirvió muy bien en octubre y después nos ha servido muy bien en abril. En abril yo personalmente hice ingresos nuevos, rasqué un poquito de mis ahorros para entrar al mercado un poco más fuerte y de momento pues no me puedo quejar, estoy contento. Lo podéis ver en eToro, en mi página de Toro lo podréis ver que hice aportaciones tanto al Nasdaq como al Russell en esos momentos de pánico que creo que estaba cantado, vaya, que algo así pasaría. Bueno, vamos a la línea D. La línea D de momento, bueno, en zona de máximos, no hay divergencias a la vista, sí que es verdad que se ha relajado los últimos días y el S&P 500 ha seguido subiendo. La línea D es la línea de alzas y bajadas en el NYSE, pero me gusta comparar esta línea con... Hay muchos analistas que comparan la línea D con el NYSE directamente. A mí me gusta compararla con el S&P 500. Es como a mí me gusta tratarla. La línea, bueno, el AD normalizado, el ADN, llegando a 50. Está claro que el impulso que tuvimos aquí, pues ya está, se acabó. Y yo personalmente pues esperaría que bajara de 20 para considerar que el impulso vuelve a nacer. De momento, bueno, el que sea inversor de corto plazo, todo lo que bajara de 80 debería haber cerrado posiciones, de momento pues a la espera y pues a verla subir, a verla bajar de 20 y volverla a subir, que sería el momento de volver a iniciar posiciones. Yo personalmente no me dirijo solo por esto, pero sí que me da una idea de la orientación del mercado. Y ahora pues estamos en lateral, fuera de un impulso. Ya veremos una corrección. Las correcciones pueden ser en precio o en tiempo. Ya veremos si a lo mejor pues llega a esta zona para volver a subir y lateralizar un poco, o si realmente pues corrige un poquito más y a partir de aquí pues nos entrega un nuevo impulso o una nueva corrección. Bueno, ya veremos. Ahora de momento zona neutral y sin cambios aparentes y sin miedos extremos.
El SP500 Equal Index en máximos históricos, así como en semanas anteriores, vamos a marcar, esto fue el máximo que costó superar del 2024 y de aquí pues ha ido jugueteando con él, pero ahora mismo está otra vez en máximos históricos, para que después digan que solo las grandes empresas son las que suben, etcétera, etcétera, etcétera. No me cansaré de repetir que hay muchas formas de ver que eso no es cierto. Que las empresas grandes tiren más, sin duda. Bueno, de hecho, os puedo enseñar una estadística, a ver si la tengo por aquí. Bueno, no es mía, de Morningstar. Aquí la tenemos. Morningstar, el barómetro, su barómetro propio. Hoy, por ejemplo, están tirando más las small caps grow. Bueno, no sé si se ve bien. A ver si lo puedo ampliar. Vale. Creo que así se ve mejor. Lo que no puedo centrar. Pero bueno, las small caps grow son lo que más están tirando hoy. El último mes lo que más ha tirado han sido las grandes grow. En 3 meses más o menos igual. Grow tanto small como large. Pero en 10 años, pues aquí lo vemos. Las large, las compañías grandes, gigantes y grow son las que más están tirando. Más que las value o más que las centrales. Ellos hacen una separación de aquí, value, core, grow, small, mid, large. Bueno, pues está claro que las grandes compañías son las que más tiran, son las que más crecen, son las que más... Y entonces, por lo tanto, es normal. Y resulta que cuando una empresa es muy buena, una small cap es muy buena, al final deja de ser un small cap y pasa a ser mid. Es cuestión de vida, ¿eh? Cuando crecen más que los demás, pues es normal que, bueno, pues que estés en otra categoría y en otra liga. Sin más. Bueno, a lo que iba, que el SP500 está bien, el equipo ponderado, quiere decir que está bien el mercado, estamos en máximos históricos y reales además, o sea, es un máximo histórico fuerte. Vale, vamos a las estadísticas. Cerró septiembre por fin, hace un par de días, y Ryan Detrix nos trae aquí una estadística, a ver si la puedo poner más grande, sí, de cómo ha quedado. O sea, es el 14º mes por posición, el 14º mes de la historia, ¿de acuerdo? El mejor fue en 2010 con un 8,8 de retorno. Este año han sido 3,5. Esto en principio, como vemos aquí, es positivo, ¿de acuerdo? Q4 solo ha perdido 2 veces dinero cuando esto ha pasado así, cuando más de un 3,3% en los 15 mejores meses de septiembre, solo 2 veces ha perdido rentabilidad el último trimestre. Por lo tanto, es una buena señal. Perdón, estaba mirando lo de los micros porque como la última vez me quedé sin audio, no quiero que se repita y todavía sigo sin saber por qué es. Por lo tanto, haber tenido un buen mes, de media en octubre, quiere decir que en principio subiría estadísticamente, tenemos las posibilidades a favor y algo está pasando, ¿por qué no está cargando? Bueno, lo dejo, da igual, me quedan 10 minutos y el vídeo durará menos. Bueno, lo que decía, octubre en principio es positivo, que pase esto, estadísticamente tenemos las matemáticas a nuestro favor, la estadística a nuestro favor, y el último trimestre del año pues también, con un retorno de un 5,5, que es una barbaridad, está muy bien. Si en un año de media el SP500 está haciendo entre un 8 y un 10, depende si cogemos dividendos o no, pues que solo un trimestre tengamos una rentabilidad del 5,5 estadísticamente es muy buena señal. Vamos a otra, que es muy parecida, pero en vez de ver qué pasó en septiembre, Blue Kurtik, espero decirlo bien porque me sabría mal, ya que nos trae esta estadística tan buena. Nos trae que el último trimestre, este trimestre, julio, agosto y septiembre, ha sido el 13º mejor mes. 13º mejor mes desde 1950. Y todos los anteriores, todos los mejores a este mes, el cuarto trimestre ha sido positivo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las rentabilidades de este trimestre, del Q3, y aquí cómo han acabado los otros trimestres. Y siempre han sido positivos. En 82, por ejemplo, acabó 9,86 y después el último trimestre un 16,79. Una barbaridad. Lástima que no nos traiga una tabla con medias y esto, pero bueno, si todos han sido positivos,
la media pues, está claro que será positiva y será una media pues bastante buena, ¿eh? La mediana pues seguramente pues es un 5 un 6, que está muy bien. Y bueno, esperemos que esto quiera decir que también este trimestre será bueno para el mercado, ¿eh? Por lo menos yo así lo espero también. Y ya para acabar, sobre este tema de estadísticas, hemos visto cómo acabó septiembre, hemos visto cómo acabó el trimestre Q3 y qué podemos esperar, y ahora vamos a ver qué ocurre cuando en septiembre el año lleva más de un 10% de rentabilidad en el mercado, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos trae también Ryan Detrich. Esta no vamos a poder ver más grande, así que dejaré esto aquí, que para eso lo explica él. ¿Qué podemos esperar de octubre? Pues en principio octubre, estadísticamente, aunque el 50% de los meses ha sido positivo y el 50% ha sido negativo, estadísticamente, bueno, tenemos una estadística perdedora, ¿de acuerdo? Este octubre, tal y como va el año, en principio no debería ser muy bueno, estadísticamente, ¿eh? Como vemos aquí, por ejemplo, en 75 tenemos un 6,2 de rentabilidad, aquí un 5,5, aquí un 6,9. Tenemos un poco de todo, ¿eh? Pero la media histórica es un 0,3. También es verdad que septiembre era un mes muy malo y como hemos visto es el peor mes del año, de hecho, y hemos visto que hemos tenido una rentabilidad positiva de un 3,3, que es una barbaridad para ser un mes. Está muy bien. Pero ¿cómo acaban los trimestres? Pues casi todos, cuando el mercado sube más de un 10%, ¿de acuerdo? El mínimo es el 10% del 88, ¿qué ocurre? Pues aparte del 87, pues que hubo una hecatombe, con un 23%, todos los demás casi han sido positivos o muy ligeramente negativos, ¿eh? Un menos 0,2, un menos 1,3 y estadísticamente un 4,3 de media, ¿eh? La mediana un 5,2 y la media un 4,3. Y el 83% de los trimestres han sido positivos, por lo tanto es también muy buena señal para el mercado, que el mercado ahora mismo esté a estas alturas, a finales de septiembre, por encima del 10%. Es un año bueno. ¿Qué más traigo? Bueno, traigo la estacionalidad, ¿eh? Son las 3 últimas diapositivas que traigo y hablamos de estacionalidad. Es de Ryan Detrich también. Ustedes, esta es la foto. Bueno, tenía el comentario por aquí, pero al final parece ser que he cargado la foto solo. Disculparme, pero bueno. Desde 1950 a 2024, el 80% de los trimestres, de los cuartos trimestres, han sido positivos. O sea que muy buena señal y muy buena esperanza. Y además con una rentabilidad media del 4,2. Habrá trimestres, como hemos visto, negativos, pero la media desde el año 1950, de todos los trimestres, desde el 50, ha sido un 4,2. Por lo tanto, la estacionalidad también indica que podemos entrar en un trimestre positivo. ¿Qué más? Esto ya es separando los meses, ¿eh? Esta gráfica la hemos podido ver en otras ocasiones, a lo mejor no de Grant Howard, que es esta, Grant Howard, que no quiero dejar de nombrarlo, seguramente Ryan Detrich porque lo había visto, pero hoy he encontrado esta y me parece que es igual de buena, además marca el último trimestre, que está bien. Como vemos, septiembre, estadísticamente desde el 50 es el peor mes del año, después está febrero, pero septiembre es en mano y ha sido positivo. Y este trimestre, pues, pinta muy bien. O sea, tenemos octubre, que normalmente es bueno, tenemos noviembre, que normalmente es el mejor, con medias del 2%, por eso digo que no llega al 2%, creo que era un 1,8%. Por eso digo que un 3,3 es muy bueno, es casi el doble de rentabilidad. Y un diciembre, pues también bueno, la estacionalidad marca bien. Y por último, otra tabla de Grant Howrich, nunca sé cómo se pronuncia, disculpad, que habla sobre el Nasdaq, ¿de acuerdo? En septiembre cerró el sexto mes consecutivo en alzas y esto ha pasado unas cuantas veces, ¿de acuerdo? Desde el 85. 7 veces, 8 veces, meses, 7 meses seguidos, 8 meses seguidos, 7 meses seguidos, 10 meses seguidos. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? ¿De acuerdo? ¿Qué podemos esperar cuando esto pasa? Pues a un mes, pues los datos son negativos. No tenemos ni una vez positivo, o sea, podríamos esperar en el Nasdaq algo negativo. Pero a 3 meses la cosa ya cambia, ¿de acuerdo? Ya al 70%. Y a 12 meses, que esto es lo bueno y por lo que lo traigo, a 12 meses, cuando ocurre esto, la gente dice, no, como no ha parado de subir, pues toca caer. Bueno, pues esto desmonta esa teoría, varios meses consecutivos subiendo, de entre 6 y 10,
¿Qué ocurre 12 meses después? Que siempre es positivo. Sí que es verdad que en el 2003 tenemos una positividad relativa, porque un 2% es muy poquito, pero una media del 17,6%. El SP500 ya hemos dicho que es entre un 8 y un 10. Por lo tanto, que esté subiendo tan fuerte o tan seguido, con tanta tranquilidad el Nasdaq y con tanto paso firme, pues es muy bueno. Y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me ha alargado más que otros días, 25 minutos por lo que veo. Y espero poderos ayudar en todo lo posible. Ya sabéis, no hace falta que os suscribáis, no hace falta que, que pongáis like ni que hagáis nada. Podéis ver el vídeo como siempre a 2x y pararos solo en los momentos que más os interese. Pues hasta luego y muchas gracias si has llegado hasta aquí. Hasta luego.